A ver, si pensamos en una ciudad que se haya transformado por completo, pero de una forma espectacular, seguro que a todos se nos viene un nombre a la cabeza: Bilbao. Y claro, con Bilbao viene una imagen, el Museo Guggenheim. Esa maravilla de la arquitectura que, bueno, según nos han contado siempre, fue el milagro que lo puso todo patas arriba. Es que, a ver, es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando una ciudad está, bueno, al borde del abismo, en una crisis que parece que no tiene fin, ¿de verdad existe una varita mágica, una única cosa que lo solucione todo de golpe? Claro, y es que la historia que nos han vendido es muy golosa. Piensa en ello, pones un edificio increíble, icónico, y ¡zas! Como por arte de magia, la economía despega, la cultura explota y toda la ciudad renace de sus cenizas. Suena genial, ¿no? Simple, directo y, pues, eso, demasiado bonito para ser verdad. Y es que, como casi siempre pasa con las historias que suenan tan perfectas, la realidad es otra cosa. Esa versión de los hechos se queda muy corta. La verdadera historia de Bilbao no tiene nada que ver con un milagro caído del cielo. Es más bien una receta de cocina. Sí, una de esas recetas de la abuela, a fuego lento, con un montón de ingredientes que a primera vista ni te imaginas que están ahí. Bueno, pues vamos a ello, vamos a meternos en faena. Para entender de verdad lo que pasó, lo primero es desmontar el mito, y para eso tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a un Bilbao muy diferente, al Bilbao gris de los años 80. Atención a este número porque es un puñetazo en la cara. Un 45% de paro juvenil en 1987. Paremos un segundo a pensar qué significa esto. No es solo un dato, ¿eh? Es casi la mitad de los jóvenes de toda una generación sin nada que hacer, sin un futuro por delante. O sea, no hablamos de una crisis, hablamos de un colapso total. Es que el panorama era para echarse a llorar. La industria pesada, que era el motor de todos, estaba muriendo. La ría no era un río, era una cloaca a cielo abierto, un vertedero líquido donde no podía vivir nada. Y por si fuera poco, en la calle, una tensión social y una violencia que lo contaminaban todo. Era, de verdad, o se reinventaban o desaparecían. Así de claro. Y aquí es donde está la clave de todo. Todo el mundo habla del famoso efecto Guggenheim. Pero la metáfora que de verdad nos ayuda a entender cómo resucitó Bilbao no es un eslogan de marketing internacional. Es algo mucho más nuestro, un dulce de aquí, la Carolina. Y es que el Guggenheim no fue el pastel, fue otra cosa. Esta frase de Roberto Sansalvador es que lo resume a la perfección. El museo fue eso, el toque final, la guinda, brillante, preciosa, que todo el mundo ve y admira. Pero, ojo, se puso encima de un pastel muy bien hecho, un bizcocho con sus capas que llevaba años y años haciéndose en el horno. Porque seamos sinceros, sin un buen bizcocho debajo, ¿de qué te sirve el merengue más increíble del mundo? Vale, perfecto. Si el Guggenheim era solo la guinda, la decoración, ¿de qué estaba hecho el pastel? ¿Cuáles son los ingredientes de ese bizcocho que fue la base de todo? Pues vamos a verlo. Vamos a analizar la receta capa a capa. Resulta que esa transformación se construyó sobre 4 capas fundamentales, 4 pilares que se fueron poniendo uno encima de otro, con mucha paciencia. Un trabajo de fondo, estructural, que preparó el terreno para todo lo que vino después. Así que empecemos por la base, por los cimientos de nuestro pastel. A ver, antes de ponerse a pensar en museos espectaculares, había que hacer algo mucho más básico: limpiar la casa. Es de cajón, no puedes construir un futuro alucinante sobre unos cimientos que se están pudriendo. Se metió un dineral en sanear la ría, fue un esfuerzo brutal, pero es que hoy hay 60 especies de peces donde antes solo había, veneno. Además, se protegió el agua como un bien de todos y se empezó a rediseñar la ciudad para que el verde y la naturaleza volviera a tener su sitio. Y en lo económico, ojo, que aquí no hubo un superhéroe que lo arreglara todo. El músculo de verdad, lo que levantó la economía, no fue un proyecto gigante, fue el tejido de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, las pymes. Un tejido súper resistente. Ellas, junto a una gente muy bien preparada gracias a la FP y a la universidad, fueron el motor silencioso que tiró del carro. Venga, vamos ahora con la capa quizá más importante, la más delicada, la que al final lo es todo, la gente, el tejido social. Y aquí la historia de Bilbao es como una moneda. Tiene 2 caras muy diferentes. La cara de los grandes éxitos y la de su mayor fracaso. La idea de base fue muy simple, pero a la vez revolucionaria. Si quieres que la sociedad avance de verdad, no puedes dejar a gente por el camino. Así que se apostó a muerte por una educación pública fuerte, un sistema de sanidad para todos como Osakidetza y, sobre todo, algo que fue pionero en toda Europa, una red de seguridad, la RGI, para garantizar unos ingresos mínimos y que nadie se quedara tirado. Estos 3 pilares fueron los que de verdad sujetaron a la gente cuando peor lo estaban pasando. Pero
En medio de todos estos aciertos hay un pero gigante, una mancha enorme en el historial, una capa del pastel que, por decirlo así, se les quemó en el horno. Y todos los expertos lo reconocen. El gran fracaso fue el acceso a la vivienda. Es que este gráfico habla por sí solo, es demoledor. Mientras tienes ciudades como Viena, donde el mercado se regula con un 40% de vivienda pública, aquí en Euskadi la cifra es un ridículo 3%. La diferencia es un abismo. Y claro, esto explica por qué para muchísima gente, hoy en día vivir en la ciudad que ellos mismos ayudaron a levantar es, pues eso, casi imposible. Y solo entonces, solo cuando ya estaba todo esto en marcha, la casa limpia, la economía tirando y la gente con una red de seguridad, solo entonces llegó el turno de la cultura. El Guggenheim, el Palacio de Euskalduna, los festivales, no fueron la cerilla que incendió la llama, fueron más bien los fuegos artificiales para celebrar que la ciudad ya estaba de pie otra vez. Pero un momento, que falta algo. Todas estas capas, todos estos ingredientes están muy bien, son impresionantes, pero ¿qué los unió? ¿Cuál fue el pegamento, el ingrediente secreto que hizo que todo ese pastel no se viniera abajo? Pues la clave no fue un político superestrella, ni un plan maestro salido de la cabeza de un genio. La respuesta es algo que suena casi a utopía, pero que se hizo realidad, una colaboración radical, un modelo en el que las instituciones públicas de partidos diferentes, las empresas que compiten entre ellas y las asociaciones sociales aprendieron a sentarse en la misma mesa y a remar todos en la misma dirección. Los expertos le han puesto un nombre, lo llaman el modelo de la cuádruple hélice. Pero aquí es donde la historia de Bilbao se sale del guión. Porque esa cuarta pata de la mesa, esa cuarta hélice, no es lo que uno se imagina. No es la tecnología, no es la innovación, es algo mucho más de base, mucho más potente. La ciudadanía anónima. Vamos a pararnos un segundo en esto, porque la idea es muy potente. Lo que viene a decir es que los valores de una sociedad, su capacidad para aguantar y salir adelante, no se deciden en los despachos de los poderosos, se cuecen en la calle, en el día a día, en los pequeños gestos de miles de personas normales y corrientes. Y que la gente que llega a liderar, al final no es más que el reflejo de cómo es esa ciudadanía anónima. Muy bien, después de este viaje, de desmontar el mito y de ver la receta real, con sus ingredientes buenos y los que se quemaron, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Cuál es la lección de fondo que podemos aprender de todo esto? Pues la lección parece bastante clara. Las transformaciones de verdad son como un guiso a fuego lento, no un plato precocinado de microondas. Necesitan que todo el mundo colabore, porque nadie tiene la solución mágica. Hay que entender que la cultura es lo que recoges al final, no la semilla que plantas al principio. Y lo más importante de todo, el poder para cambiar las cosas no está en los grandes nombres, sino en la suma de lo que hacen miles de ciudadanos anónimos. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una pregunta que quizá lo cambia todo. Porque la clave no es quedarse esperando a que nos construyan nuestro propio Guggenheim. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué pequeña cosa, qué acción anónima podemos hacer cada uno desde hoy mismo para empezar a construir la comunidad en la que queremos vivir mañana?